Israel aprueba el plan para la liberación de rehenes mientras Hamás asegura tener garantías de que la guerra ha terminado, en lo que parece la mayor victoria diplomática del presidente Trump. Un juez federal da un golpe legal a la Casa Blanca, bloquea temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, que ya se encontraba patrullando instalaciones federales. Se concreta la segunda revancha política del presidente Trump. Leticia James, la fiscal general de Nueva York que derrotó al primer mandatario en tribunales, recibe cargos federales acusada de fraude inmobiliario. Con el cierre de gobierno y el Congreso paralizado, millones de estadounidenses podrían ver cómo el costo de sus seguros médicos se duplica o hasta se triplica si el Congreso no renueva los subsidios del Obamacare. Tormenta política en Perú. La oposición lanza un nuevo intento de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de represión sangrienta. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con el acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Gaza. Israel y Hamás ya aprobaron la primera etapa del pacto que incluye la liberación de rehenes y prisioneros, la salida de tropas israelíes y el ingreso de ayuda humanitaria. El plan ya se convirtió en la mayor victoria diplomática para el presidente Donald Trump. María Teresa Sarabia nos tiene más en el siguiente reportaje. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. El gabinete de Israel aprobó el borrador de un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás. El alto al fuego entra en vigor 24 horas después de la reunión de Netanyahu con su gabinete y los enviados estadounidenses. Transcurrido ese plazo, los rehenes retenidos en Gaza serían liberados en 72 horas. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. Por su parte, el principal negociador de Hamás aseguró que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y de Turquía, de que la guerra en Gaza terminó definitivamente. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. Bajo el acuerdo firmado en Egipto, Israel retirará sus fuerzas militares a una zona que ya fue establecida y se espera que esto suceda este viernes. Hamás, por su parte, tendrá un periodo de 3 días para liberar a los 48 rehenes que aún tiene en su poder, la mayoría de ellos sin vida. We secured the release of all of the remaining hostages and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. Como parte del intercambio también serán liberados cerca de 2,000 presos palestinos. La primera parte del acuerdo también abriría el camino para que unos 400 camiones con ayuda humanitaria ingrese diariamente a Gaza. El anuncio de este primer acuerdo tuvo efectos inmediatos tanto en israelíes como en palestinos. Por el lado de Israel salieron a las calles con banderas y con la esperanza de que en pocos días tendrán a los rehenes de regreso. Por el lado palestino, las muestras de alegría también son evidentes. En medio de las ruinas en las que quedaron sus ciudades, pueden celebrar que muchos aún están con vida. El presidente Trump ya anunció que en los próximos días planea viajar a Egipto y estar presente para la segunda parte del acuerdo. En discusión, aún falta negociar el desarme de Hamás y cómo se gobernará Gaza. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Faltan unas horas para que se anuncie el ganador del Premio Nobel de la Paz y el presidente Trump no solo lo quiere, lo exige. Desde que regresó a la Casa Blanca, la campaña del primer mandatario para influenciar al Instituto de Investigación para la Paz de Oslo ha sido todo menos delicada. Y en cuanto se anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, sus aliados, incluso funcionarios de Israel, han estado pidiendo que les sea otorgado el Premio Nobel porque dicen se lo merece. Y para ampliar más sobre este deseo del presidente Donald Trump de obtener el Premio Nobel de la Paz, se encuentra con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. En toda la historia, jamás había visto un presidente que hiciese campaña para obtener un Premio Nobel de la Paz. Yo no tengo conocimiento de eso. 4 presidentes de Estados Unidos han sido laureados Nobel de la Paz. El presidente Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter, y el último fue
Barack Obama en el 2009. Por cierto, el presidente Obama fue el más reciente estadounidense en ganar ese trofeo, el Premio Nobel de la Paz. Hace 16 años que un estadounidense no es designado como merecedor de ese premio tan importante. Ricardo, ¿es coincidencia de que haya exigido este acuerdo de paz Donald Trump a unos 3-4 semanas antes de la nominación del Premio Nobel de la Paz? El presidente, obviamente, como mencionaste, ha estado haciendo campaña desde el momento en que juró su nuevo término el pasado 20 de enero. El problema es que el proceso es sumamente complicado. El Comité Nobel, que es designado por el Parlamento noruego, son 5 miembros del Comité Nobel, trabaja durante meses para llegar a una decisión. La última reunión que tuvieron fue el lunes antes de que se anunciara, supiéramos esta noticia, una noticia que por supuesto nos agrada, emocionantes esas imágenes de júbilo en Gaza y en Israel, en el excelente reportaje de María Teresa. Yo no sé si existe un mecanismo para que regresen después de que han decidido el lunes. Eso es lo que se comenta, que ya hubo una decisión el lunes antes de que se anunciaran estos acuerdos en Egipto. Así que en 7 horas vamos a saber. Exactamente a las 11 de la mañana, hora de Oslo, Noruega, que serían las 2 de la madrugada en California, serían las 5 de la madrugada aquí, vamos a saber si el presidente ganó o el premio Nobel ha sido otorgado a otra persona. Pero si estás de acuerdo, Ricardo, con muchos que señalan de que este acuerdo de paz sí hay que darle cierto reconocimiento a Donald Trump. Mira, uno puede estar de acuerdo o en total desacuerdo con las políticas internacionales y domésticas del presidente. Si se logra la paz, y este parece ser un paso firme, yo creo que da lo mismo que se lo den los adversarios del presidente, no se deben de quejar. Esta mañana yo estaba escuchando el programa de Morning Joe en MSNBC, que es un programa muy crítico de la administración Trump, y los comentaristas estaban diciendo, si verdaderamente logró la paz, adelante. Uno puede estar en desacuerdo con una persona y reconocer que en algo tan importante como la paz, por cierto, y todos queremos que termine esta carnicería que hemos visto ya durante 2 años en Gaza, de un lado y otro, y que se firme la paz. Me imagino yo que si se logra la paz se lo merecería, pero eso depende del Comité Nobel. Vamos a saber de nuevo en unas horas, sabemos. Muy bien, Ricardo, brevemente es un sí o no. Si tuvieras que apostar, ¿se lo dan o no se lo dan? Yo no soy jugador. Las veces que he apostado en los caballos, los boletos de la lotería, siempre pierdo. Pero yo sería cauteloso. Yo no me sorprendería si se lo otorgan, dado a todo ese proceso tan complicado de meses y meses, y dado que se reunieron el pasado lunes por última vez. No tengo ninguna información de que ha habido una nueva reunión. Muy bien. Bueno, esta madrugada estaremos esperando quién será el ganador del Premio Nobel de la Paz. Pero me enteraré por la mañana. Muy bien. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noches. Pasamos a otros temas. En Chicago, una juez federal frenó temporalmente la orden del presidente Trump de desplegar a la Guardia Nacional. La Corte advirtió que enviar tropas a la ciudad solo agravaría la situación y podría violar la Constitución. La decisión ocurre en medio de crecientes tensiones por los operativos migratorios en Illinois, en la Ciudad de los Vientos. Ahí está Rubén Pereira, que nos tiene más información. La jueza federal April Perry se basó en la 10ª y 14ª enmienda que protegen la soberanía estatal, además de la ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso militar en funciones civiles para suspender temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras una demanda que interpusieron autoridades en Illinois. Certainly there are individual cases of, as the judge recognized, of people stepping out of line, but that there were pepper balls, tear gas being sprayed by members of ICE or Border Patrol, and that provocation should not be used as a means to justify elevating to the deployment of the National Guard. Pero antes de que la juez federal diera ese fallo, soldados de la Guardia Nacional de Texas y de Illinois que el presidente Trump había activado se hicieron presentes en las instalaciones de ICE en Broadview, Illinois,
un suburbio de Chicago. Es una tristeza, porque el presidente los está utilizando nada más por su orgullo de él que tiene, nada más. Y sabemos que nosotros tenemos que obedecer órdenes, pero no en esta manera. Se espera que mañana la jueza April Perry emita otro fallo para definir los detalles, es decir, cuándo debería detenerse formalmente el despliegue militar y por cuánto tiempo. El gobierno de Trump ha defendido el despliegue de tropas como una medida para mantener seguros a los agentes y edificios federales para poder llevar a cabo sus operativos. We've launched a historic campaign to take back our nation from the gangs and the street criminals, violent repeat offenders, illegal alien lawbreakers, domestic extremists, and savage, bloodthirsty cartels. También otra juez prohibió temporalmente disparar balas de goma, gases lacrimógenos y otras municiones químicas contra manifestantes y periodistas en Chicago tras una demanda interpuesta por asociaciones de prensa y líderes religiosos. Tenemos que seguirle y ser más fuertes y tratar de ver cómo podemos tratar de terminar con esto, porque esto no puede seguir. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Esta tarde, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales enemigas políticas del presidente Donald Trump, fue acusada con cargos federales de fraude hipotecario. La fiscal denuncia que se trata de un nuevo ejemplo de cómo el mandatario estaría usando la justicia como arma contra sus opositores. Pasemos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene el reportaje. Un gran jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de haber cometido fraude hipotecario. James enseguida reaccionó y dijo que es una continuación del presidente Donald Trump para usar el Departamento de Justicia como un arma y agregó: These charges are baseless, and the president's own public statements make clear that his only goal is political retribution at any cost. La fiscal dijo también que otro fiscal que se rehusó a formularle cargos fue despedido y que otros sirven al presidente y no a la justicia. Y finalizó diciendo que no tiene miedo y se mantendrá luchando por los derechos de los neoyorquinos. En este momento estamos viendo procesos contra personas que parece que tienen motivos políticos. Y si ese es el caso, pues obviamente esta fiscal lo va a pelear con todo. Según lo que he visto, es que ella declara que fue un error, no fue una intención de defraudar a los bancos, a los que le están dando un préstamo en la hipoteca. Simplemente fue un error y el error se corrigió inmediatamente. En un caso civil liderado por la fiscal general, Donald Trump, sus dos hijos mayores y sus compañías fueron hallados responsables de fraude fiscal. Y aunque más tarde el juez de apelaciones desestimó la multa que se les impuso, se encuentran inhabilitados para poder conducir negocios en Nueva York. Hace un año, Letitia James hizo historia al convertirse en la primera fiscal general en derrotar a Donald Trump en los tribunales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y escuché esto, el mensaje del presidente Trump en su red Truth Social, en el que urgió a la fiscal general enjuiciar a sus enemigos políticos sin retraso, pero no tenía la intención de que fuese público, sino de ser privado. El mandatario, quien sugirió en su publicación que procesar a sus blancos favoritos era la retribución por los intentos de destitución y acusaciones contra él. Sin embargo, después se sorprendió al saber que lo hizo público, según lo reportó el diario The Wall Street Journal. Tenemos un corte comercial, sigan con nosotros que hay más información. Las coberturas médicas de millones de estadounidenses podrían triplicar su costo. Al regresar le explicamos el porqué. Y crisis política en el Perú. La presidenta Dina Boluarte enfrenta un proceso aprobado por congresistas para ser destituida. En el 9º día del cierre de gobierno, el secretario de Transporte Sean Duffy advirtió que el gobierno podría despedir a los controladores aéreos que no se presenten a trabajar. Duffy dijo que el aumento de ausencias, la mayoría por trabajadores que se están reportando enfermos, están provocando fuertes interrupciones en los vuelos de prácticamente todos los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación ya reporta más de 19,000 retrasos desde el lunes hasta este jueves y casi 300 cancelaciones. Mientras tanto, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, volvió a pedir negociaciones bipartidistas. Este jueves, el Senado falló por 7ª vez en avanzar un proyecto para poner fin al cierre de gobierno con una votación de 54 a 45. And House Republicans remain on vacation. Their own voters are telling them, including the Republican Speaker, get back into town. Sit down with Democrats.
engage in a bipartisan negotiation, reopen the government, and address the healthcare crisis that they've created. Los demócratas insisten en que no van a reabrir el gobierno hasta que se extiendan los subsidios de Obamacare que expiran a fin de año. Y es que si el Congreso no renueva los subsidios para el programa de salud conocido como Obamacare antes de que inicie la inscripción abierta el próximo mes, millones de estadounidenses verán dispararse el costo de su seguro médico hasta en un 300%. Antonio Belchi nos explica quiénes serían los más afectados. Durante meses, los comisionados estatales de seguros médicos han estado advirtiendo al Congreso que si no se renuevan los subsidios federales del Obamacare, millones de estadounidenses verán cómo sus primas se duplican o incluso se triplican. Ahora, con el gobierno cerrado y el Congreso paralizado, la incertidumbre crece justo cuando está por iniciar el nuevo periodo de inscripción. Estamos hablando que más de 24 millones de personas y sus familias van a recibir un incremento de más del 75% en el aumento del costo de su seguro. Y en zonas rurales estamos viendo que va a incrementar más del 90%. Los subsidios o créditos fiscales creados bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible ayudan a reducir el costo mensual del seguro médico según los ingresos de cada persona. Y entonces atiende a personas o le da los recursos médicos a personas que no pueden costearlo porque tienen bajos recursos. Las aseguradoras ya han presentado sus tarifas. En algunos casos el aumento sería abrumador. Una persona soltera de 28 años que gana $22,000 al año vería su prima subir de 0 a $66 mensuales y una persona de 60 años con ingresos de $65,000 pasaría a pagar de $460 a $2,400 al mes. El acceso a seguro médico es algo que se debe garantizar a todas las familias como un derecho humano, porque no sabes cuándo te vas a enfermar o cuándo tus hijos van a necesitar. Los demócratas insisten en extender los créditos de forma permanente antes de que empiece la inscripción abierta el 1 de noviembre, pero los republicanos rechazan incluir el tema sanitario en el proyecto de ley para reabrir el gobierno y proponen debatirlo más adelante, antes de que los beneficios expiren el 31 de diciembre. Es importante tener esa cobertura de salud, porque ninguna persona debe de no tener ese seguro médico, porque entonces es más difícil de cuidar de su salud de uno mismo si no tiene esa cobertura. Si el Congreso no actúa pronto, el impacto podría sentirse en millones de hogares justo cuando más familias intentan renovar su cobertura. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En noticias internacionales, una vez más, legisladores de la oposición en Perú presentaron una moción para destituir a Dina Boluarte, una de las presidentas más impopulares del mundo. La propuesta es la más reciente de una serie de intentos frustrados y llega cuando el país se prepara para celebrar elecciones generales en las que habrán de elegir a un nuevo presidente. Los índices de aprobación de Boluarte, por cierto, oscilan entre el 2 y el 4%. Mientras tanto, en Ecuador ya casi son 3 semanas de choferes de autobuses en huelga y bloqueos en carreteras por el aumento del costo del diésel. Tensa situación tiene el presidente Daniel Noboa en uno de los más complicados momentos de su gestión presidencial, que incluso ya sufrió un intento de asesinato. El diésel, por cierto, es vital para los sectores agrícola, de pesca y transporte en los que trabajan muchos indígenas. Regresamos después de la pausa con más noticias a cierre de edición. Un sheriff de Alabama está metido en el ojo del huracán por una polémica decoración de Halloween. Las imágenes y los detalles al regresar. En Florida, un hombre acusado de robar $7,000 en boletos de la lotería para raspar regresó al mismo lugar para que le pagaran los que ya tenían premio. Justin Farley, de 43 años, cometió el atraco con una réplica de pistola en la tienda de conveniencia de una gasolinera y poco después fue arrestado. En su presunta confesión, el frustrado ladrón le dijo a la policía que lo hizo porque simplemente necesitaba dinero. Y las decoraciones de Halloween en la casa del sheriff del condado de Mobile, Alabama, han generado gran indignación. Muestran esqueletos vestidos como agentes de ICE persiguiendo a otros con sombreros y ponchos de estilo mexicano. La controversia surge justo antes de la celebración de un festival latino, generando preocupación en la comunidad hispana. El sheriff asegura que no hay operaciones dirigidas al festival, mientras que su esposa defiende la exhibición como humor satírico.
Y un fanático de los Lakers de Los Ángeles demandó a LeBron James en una corte local tras gastar más de $800 en boletos para lo que creyó sería uno de los últimos juegos del astro de la NBA. Andrew García asegura que fue engañado por una publicación del jugador en redes sociales donde insinuó un anuncio importante sobre su retiro, pero la segunda decisión, como le llamó, resultó ser solo una publicidad para la promoción de un tipo de whisky. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional cierre de edición.